Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Ha salido la actualización por fin, no se tardó mucho esta vez, se tardó básicamente una hora, por ahí anda la cosa, menos de una hora. En fin, ya se puede actualizar. Para la gente que me esté preguntando de esto, cómo lo actualizamos, les dejaré completamente siempre en el comentario fijado lo que es la actualización de Warzone Mobile, por si no les aparece en Play Store o si no tienen cuenta de la región correspondiente para poder descargar la actualización de Warzone Mobile. Bueno, básicamente eso en pequeños detalles. La actualización de Warzone Mobile. La madre. Ya me imagino dentro de esto le va a pesar la madre. Dios, lo que se viene, Dios mío. Ojalá haya cambios considerables completamente en esta actualización. Tengo muchas ganas, tengo hype y tengo mucho miedo también de que me ponga huevado y me decepcione. Pero bueno, en fin, cositas de la vida, vamos a darle que es lo más importante y descarguemos esta actualización. Y en el comentario fijado quiero que me des tu comentario cuando la descargues, cuando lo utilices y si te va súper bien, que ojalá y así sea, que te vaya súper bien. También quiero saber, considerablemente, en serio, pero quiero saber qué tal te va el juego actualmente con la nueva actualización. En fin. Y deja tu poderoso like y suscripción que nada cuesta para que me ayudes que el canal siga creciendo y para que siga recomendándose un poco. Muchas gracias y pequeña transición descargando esta bendita actualización que todo apunta a que le va a pesar la madre. Bueno señores, estamos ya terminando la actualización. Son alrededor de 8 GB las que hay que descargar en total. Dentro de la Play Store casi 2 GB y dentro del juego casi 7 GB. Así que sí, casi 9, pero podríamos decir que son 8 en total. En fin. Veremos qué novedades trae esta actualización. Como siempre yo recomiendo de que si te quieres comprar lotes o pase de batalla actualmente de esta temporada, recomiendo completamente que recargues desde actualmente Cook Shop, que está en la descripción de este pedazo de video. Y si quieres descargar la actualización tendrás el APK para que puedas actualizar completamente el juego. Bueno, empecemos con lo importante. Estas son las notas del parche de la versión 2.6. Veremos qué contenido trae, además de oficialmente nos dice el nuevo contenido, la Tempo Razorback, la ISO 45, eso ya lo sabemos. La Tonfa, que ya sabemos que es básicamente un arma cuerpo a cuerpo. Han metido la granada de la nueva granada Smoke. Nuevas mejoras de campo, tenemos la cámara táctica y tenemos el Steadicam. Tactical Camera y Steadicam. Bueno, en fin. A ver, tenemos nuevos modos de juegos, tenemos buscar y destruir. Y tenemos nuevos rachas de multijugador. Tenemos el Steel Bomber, que es el bombardeo. Warzone Mobile. Han añadido Control Support. El Gulag. No sé qué chingado. Setting para cambiar armas. Tutorial Screenshot. Errores confirmado. Y otras babosadas más. Bueno, 48 días sale lo mismo de toda la vida, en fin. No han cambiado muchas cosas y también configuración, imagino que no se pueden cambiar los gráficos. No, no se puede. Vamos a ver las configuraciones. Los controles es lo que se puede en teoría. A ver, tenemos el de Android utilizado en partida. Automatizaciones, personalizado, todo fuera de lo normal, sensibilidad, partida. Creo que no hay nada fuera de lo común que tenga por acá. Comportamiento de apuntar con la mira, interacciones, alternar. Todo esto está básicamente normal, control de eje vertical, esto todo normal, todo fuera, no hay nada fuera de lo común. Indicador de disparo izquierdo, siempre activo. Botones de disparo durante el disparo automático, bueno, todo esto está igual. Transparencia, todo esto está bien, sensibilidad, todo esto está básicamente igual. No ha cambiado nada, a excepción de que puede ser un poquito mejor el Messi. En Battle Royale tenemos tríos, se pueden hacer partidas privadas ya. Ok. Unirse con código o elegir. Entonces se puede crear una sala. Se pueden hacer partidas privadas ya oficialmente en Warzone Mobile, cosa que me parece perfecto. Lo que quiero saber, honestamente, teniendo en cuenta por el tema ping, ¿cómo estoy con el tema ping? Porque es que yo sé que a veces el sistema cuando se actualiza es lo demás. El pase de batalla, pues ya se la saben. Para tener la opción de poder, obviamente, pues recargar code points, yo siempre recomiendo la vieja confiable que es Cook Shop. Y aquí tenemos el pase de batalla, las típicas, ya saben que son alrededor de 20 niveles de pase de batalla. Yo ya he desbloqueado algunos cuantos. Aquí tenemos las recompensas gratuitas. Creo que la mayor novedad es el buscar y destruir y que se puedan crear básicamente salas privadas en teoría. Bueno, gratis. Gratis tenemos este amuleto, que lo tenemos por acá. Fichas de experiencia, cosa que pues está bien, o sea, no lo veo mal dentro
que cabe. Los code points gratuitos que siempre están dentro del juego, que son alrededor de 300 code points gratuitos. Armas gratis, bueno, ahí están los code points gratis. Tenemos incluso lo que es el arma de guerra, las armas. Los code points gratis de toda la vida. En el nivel 27 lo puedes visualizar que hay code points gratis. Son 300 en totalidad. Tenemos las nuevas armas. Yo ya me he comprado el Black Cell completamente desde Modern Warfare 2 para tenerlo ya aquí listo. Quiero ver la arma que es gratis de esta temporada. Bueno, además de la Tempus, que está, pues ya sabemos que es el arma nueva de temporada que se tiene que desbloquear sencillamente. Pero fuera de lo común, creo que todo perfecto. A ver, un skin, un skin, un skin, un skin, un skin. Esta es un skin. Inicialmente la estamos viendo. Es la... ¿Qué arma es? Si no estoy mal. Espérate, ¿qué arma es? Que no estoy viendo completamente detalle. No me deja visualizarla. Es la Icarus. Es la Icarus. Es la Icarus. Icarus gratis, un reloj gratis. Esta básicamente que es la Tempus Torrent, pero el acabado básicamente gratuito. No hay nada fuera de lo común. Y los code points gratis que siempre se encuentran actualmente en el pase de batalla de Warzone Mobile, que pues me parece perfecto. Pues eso es que todo. Y por cierto, la skin de antagonista, que es de la HSR36, se consigue en el 98, que es una skin gratuita. Y en la skin de nivel 100 tenemos la skin de Ghost y demás. Cosas que me parece bien, o sea, cosas como son. Ok, fuera de eso, vamos a ver cómo estamos en el sistema de ping. El sistema de ping creo que voy a tener que hacer una pequeña transición para cuando ya me dejen. Vamos a volver a reiniciar. El pase de batalla va a durar 48 días. Se han añadido 200 niveles más al estado de progreso del juego. Como pueden visualizar, 655. Pero si nos vamos aquí actualmente a lo que es el propio menú principal, ¿dónde es que era? Para ver el sistema de nivel. Perdón. El sistema de niveles se mira tocando acá en Warzone Mobile. Lo que pasa es que en el sistema de progreso es diferente. Aquí están. Tenemos alrededor de 50 niveles más. Ahora se llega exactamente hasta prestigio 17 con 850 niveles. Cosa que me parece bien, no lo veo fuera de lo común. Y pues los nuevos modos de juego que pues sencillamente habrá que jugar serán el modo actualmente pues sin más de lo que es dominio. Dice punto caliente en Scrapyard y hotel. De nuevo modo. Captura caliente y protege para obtener en cualquiera de los modos. Tiempo aproximado 5 minutos. Y partida privada que me gustaría probarla. Porque tendrías que unirte con código o hacer una partida privada, cosa que pues está bien, me parece perfecto tener código de sala privada y que han añadido para poder hacer partidas y que sería brutal hacer partidas con suscriptores, que sería lo más importante. En el tema de armas, rachas de bajas, si no estoy mal, el drone bomba sí aquí. A ver, lo que han añadido en teoría sería el bombardero sigiloso, ¿no? En teoría, así que solo faltan 3 rachas más por anexar al juego. Que sería el avión artillado y el helicóptero artillado. Y el dron bomba, fuera de eso, porque es el bombardero sigiloso el que metieron. Los momentos de Warzone, pues han cambiado lo que es la visualización. Ahora se ve un poquito diferente el armero en teoría. Ahora tenemos nueva visualización completamente de lo que son las propias ventajas, que me parece perfecto. Fuera de eso, todo normal en teoría. Sistema de armas, vamos a ver si está el sistema de maestrías o no. También lo podemos visualizar acá. Por ejemplo, si toco acá, armería. Tenemos, ya se ve un poquito visualmente el sistema de loadouts. Lo que no sé. Pro y contras. Puede encender. Perfecto, pro y contras. Vemos algo más a detalle, está bien, mucho mejor el armero. El sistema de cambios creo que no se puede tocar aún. Así que son cosas a tener en cuenta, me parece perfecto. En fin, voy a hacer pequeña transición hasta que me deje entrar a una partida que seguramente el ping estará excesivo. Bueno, ya me dejó entrar por fin a una partida, así que vamos a ver qué va. Fuera de lo común, creo que todo normal aquí en el multi. Y jugar va todo igual y como. Creo que lo había visto el campero. Perdón. Cambiaron lo de las rachas. Cambiaron lo de las rachas. La carga. Casos que no deberían de sentir. El juego no va muy fluido, que digamos. Creo que la cagaron muy feo Es como lo veo.
No lo estoy probando en el iPad, lo estoy probando en el Android. Y que además de la capeada que me está pegando este bro. Y lo que estoy viendo o lo que he estado viendo es que actualmente siento de que es un paso atrás con lo que estaba haciendo bien. No sé, la gente de Warzone Mobile. Siento que en Android un paso heavy, diría yo, porque no me triste, uf, iba mucho mejor antes de esta actualización dispositivo Android. Ahora no me imagino cómo les irá a ustedes. Lo único bueno que puedo decir es que al menos las de Blackcell ya están completamente. O sea, aquí están. Las skins de Blackcell, las skins se ven mucho mejor. Eso sí, no voy a decirte que no se ven mejor. Ya se ven. Pero fuera de eso. Y la otra skin de. La otra skin de Blackcell. Atón. No sé, loco. O triste porque la actualización no ha sido lo en muchos aspectos. Triste pues, pero bueno, se puede hacer. Ojalá de alguna parte mejoren esto, pero normalmente la actualización. O sea, no hay muchas cosas cambiantes, además de algunas cosas como por ejemplo los armeros se ven más clean ahora, antes no se veían tan clean. Está bien de fondo campo de tiro, que seguramente dentro de poco podremos utilizar el campo de tiro o algo así. Fuera de eso es lo más relevante en teoría, pero bueno, ya veremos esto teniendo en cuenta aspectos positivos. O sea, estoy un poco triste con la actualización en Android. Esperaba algo mejor, pero en realidad puede que en algunos dispositivos vaya mejor, vaya mal, pero bueno. Ya veremos de alguna que otra manera logra sacar esta actualización la gente de Warzone Mobile. Hay que verificar cómo está en Apple. O sea que me imagino que en Apple, como siempre, estará relevantemente muy bien. Haciendo ello con esto, acabo. Nos vemos en el siguiente video.